Vamos a hablar ahora de lo que ocurre en el campo y en algunos sectores, en algunas regiones de la Argentina en relación al clima y a fuertes e inesperadas heladas. Vamos a entender qué sucede en diálogo con Carlos Echepare, que es analista de mercado de granos. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Las heladas de octubre eran esperadas, son heladas tardías, por supuesto, pero ¿se esperaban? En realidad había algún pronóstico que anunciaba algunas heladas. En realidad lo que se está esperando son las lluvias, porque Claro. se está haciendo una especie nuevamente de tormenta perfecta, ¿no? Venimos de una seca muy fuerte, se esperaba con mucha ansiedad que el fenómeno del Niño cambiara y que empezaran a aparecer lluvias y estamos terminando octubre ya prácticamente sin que hayan llegado las lluvias y encima ahora tenemos heladas tardías, con lo cual el combo realmente es más que preocupante porque nuevamente nos arriesgamos a tener importantes pérdidas. Ujú. Este panorama afecta a qué regiones, región centro, región sur también, ¿no? Sí, no tanto el sur de la provincia de Buenos Aires, pero sí algunas zonas sí, y está afectando fundamentalmente cultivos de trigo y de cebada. Probablemente lo que más le interese a todos es el trigo, la Ujú. cebada básicamente se va a exportar una parte importante, no obstante, si lo miras desde el punto de vista del ingreso de divisas, por supuesto está impactando mucho también. Pero en el caso del trigo no podemos dejar de recordar que en la campaña pasada, que todavía está terminándose, porque en realidad la campaña termina en el mes de noviembre, la campaña 22-23, se perdió cerca del 50% de la cosecha de trigo por condiciones climáticas. La Argentina tuvo una producción de apenas 11 millones de toneladas. Eso, Esto, perdón por que te supuesto, no interrumpa. afectó al consumo. Carlos, perdón que te Sí, interrumpa, pero esa pérdida, ¿en cuánto se grafica y en cuánto representa si hablamos de dólares? estamos hablando de, en el caso del trigo exclusivamente, de Sí. unos 2.500 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, que básicamente se restaron de las exportaciones, porque no te olvides que Claro. el gobierno lo que vino haciendo todo este tiempo, yo escuchaba el bloque anterior cuando hablabas con Santiago respecto al valor de reposición y el costo de vida y todo lo que está pasando, no te olvides que en el caso del campo y particularmente del trigo, el gobierno cuando asumió allá en el 2019 automáticamente empezó a controlar las exportaciones y a limitarlas bajo siempre el pretexto de cuidar la mesa de los argentinos. Sí. Esto significó que se pusieran controles no solo desde el punto de vista de las exportaciones, sino también del precio. Y acá está lo llamativo que pasa siempre, ¿no? Fíjate vos que lamentablemente la Argentina no ha podido controlar la inflación cerrando las exportaciones de trigo, cerrando las exportaciones de maíz o controlando las exportaciones de carne. La inflación sigue vivita y coleando y lamentablemente cada vez más fuerte. Y muchas veces se le echa la culpa al campo y una vez más ha quedado demostrado que el campo no tiene absolutamente nada que ver porque escuchaba, te decía el bloque anterior y hablaba del valor de reposición y el único sector que no puede cobrar el producto a valor de reposición es el campo, Sí, porque el campo, en este caso exactamente. los productores, no fijan el precio del producto, sino que es un precio que le viene dado por el mercado, básicamente el mercado internacional, pero también las interferencias que hay en el mercado local. Y sin embargo estamos, ya te digo, con este problema ahora que además le va a generar un serio dolor de cabeza al próximo gobierno, sea quien sea el que asuma el 10 de diciembre, porque no va a tener los primeros dólares que ingresan, que son los dólares del trigo. Claro. Habitualmente, o al menos en las últimas semanas, cuando hablábamos acerca de la llegada del Niño y de la consecuencia positiva que ello traería, especulábamos con un 2024 auspicioso y con muy buenos números, o al menos recuperando números de 2019 tal vez, y no sé si algún otro año o campaña más cercana, pero este panorama hace cambiar esa mirada que podemos tener. Totalmente, totalmente. Primero que ya venía cambiando, porque como bien referís vos, habría que irse al 2019. El gran año que tuvimos, si se quiere, desde el punto de vista de las exportaciones argentinas y del ingreso de divisas, fue el año 2022, que fue el año pasado. Sí. Consecuencia de que veníamos con una cosecha que si bien había estado afectada por la sequía, el efecto no fue tan importante como en la última, y por otro lado no te olvides que veníamos con precios internacionales muy altos, prácticamente Exacto. récords. Ya este año han bajado mucho y se anuncia para el próximo año, más allá de algún ajuste coyuntural, una baja importante aún mayor de precios que volverían al nivel que estaban, te diría, pre-pandemia. Entonces teníamos que remontarnos exactamente al 2019, pero no vamos a tener el volumen de cosecha del 2019, más allá de la intención que había en un principio, precisamente por las condiciones climáticas, a lo cual tenés que sumarle la falta de insumos por los temas de importaciones que están acotando la falta de insumos, la falta en algún producto de semillas, porque a raíz de la seca no tenemos semillas y no se puede importar, es decir, son varios problemas que se suman, más allá de la voluntad que pueden tener los productores, que
de alguna manera, te diría yo, debe ser uno de los únicos sectores de la Argentina que todavía tiene un poco de esperanza a que un cambio de gobierno los favorezca. Sí. Y entonces eso hacía que en el origen hubiese una intención de sembrar más, pero me parece que con el tema del clima y con el tema de la falta de insumos se le va a estar complicando. Hago alusión a esto que mencionabas acerca de esa ilusión, si se quiere, que tiene el campo respecto de la posibilidad de un favorecimiento en cambio en caso de un cambio de gobierno, perdón, y tiene que ver con que no hay posibilidades de meterle más impuestos y más trabas respecto de todo esto que venimos hablando y analizando hace tiempo, y en caso de poner alguna traba más sería ponerle el pie en la cabeza una vez más y más fuertemente. Y profundizando en eso, justamente metiéndonos en lo que tiene que ver un poco con la política y las elecciones, ¿qué pasaría en caso de la asunción de Milei si es que es electo presidente? Ya, Milei para el campo es una gran incógnita. Tenés, por un lado, mucha gente, como en general en todos los sectores, que por el efecto calentura, permitidme llamarlo así, estaría votándolo a Milei. Ahora, cuando vos le preguntás a los eventuales referentes que puede tener Milei en el tema agropecuario, son muy evasivos en cuanto a las respuestas, porque habrás visto que Milei salió en un momento a decir que iba a tomar los derechos de exportación a cuenta del impuesto a las ganancias, lo cual claramente es un desconocimiento absoluto de lo que pasa con los derechos de exportación. Lo hemos explicado más de 1000 veces eso. Sí. Los derechos de exportación son un porcentaje, por poner en el caso de la soja, que es el más importante, es 33% del precio internacional del producto, con lo cual imagínate el nivel de ganancias que tendría que tener un productor para tomar eso a cuenta de ganancias. Estamos hablando de que por un año de derechos de exportación son equivalentes a más o menos 10 o 12 de impuestos a las ganancias, por lo tanto eso es una locura. Después más adelante dijo que lo iba a poner como garantía, ¿te acordás? De los dólares que iban a ingresar para poder dolarizar. Es decir, son tantas las versiones y tan poca la certidumbre que hay respecto a Milei que yo creo que al productor que más o menos conoce el negocio se le presenta como una gran incógnita. Yo creo que, más allá de la opinión de cada uno de nosotros, en el campo se apuesta tal vez a Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta la experiencia de los dos primeros años de Juntos por el Cambio, ¿te acordás? 2016, 2017, en donde automáticamente Mauricio Macri en aquel momento eliminó los derechos de exportación, quedaron solo para la soja. Pero este no es el mismo escenario. Ya de hecho, tanto Patricia Bullrich como Melconian lo han dado a entender, lo han dicho directamente, incluso el principal referente que tienen en el sector, que es Guillermo Bernaudo, ha dicho claramente que no se van a eliminar los derechos de exportación, que va a ser un proceso de 4, 5, 6 años, que la unificación del tipo de cambio no va a ser inmediata. Por eso te digo, me parece que lo único que hay es una expectativa de cambio. Ahora, nadie está seguro de que ese cambio vaya a ir en el camino correcto primero. Hay intenciones de que así sea, pero nada más que eso. Estamos más difícil que si querés en el momento que se cambió en el 2015. Ante ese panorama, Carlos, uno como ciudadano y como miembro de diferentes sectores en relación justamente a qué rol ocupa en la sociedad, termina pensando y diciendo que es la variable de ajuste. Y en este caso, si uno se abstrae de alguno de los sectores y analiza panorámicamente qué ocurre, el campo es variable de ajuste para casi todos los gobiernos y fuertemente, porque si analizamos cada uno de los tributos, impuestos y bueno, cuestiones no solamente tributarias, sino también de trabas de importaciones y un montón de cuestiones más, el campo es variable de ajuste fuerte. ¿Por qué se da ese fenómeno y cómo lo ves vos? Si crees que efectivamente es así. Sí, mira, te voy a hacer una pequeña corrección. Sacale el casi. Ha sido variable de ajuste de todos los Okay. gobiernos, porque bien como te decía, en el 2015, allá en diciembre, cuando Mauricio Macri elimina los derechos de exportación a prácticamente todos los productos y presenta un proyecto para ir eliminando sucesivamente a todos los años a la soja, lo primero que no puede cumplir es la eliminación de la soja y automáticamente en el 2018 restablece los derechos de Sí. exportación cuando se genera todo aquel conflicto, acordás, con el Fondo Monetario y todo lo demás. Con lo cual ha sido variable de ajuste lamentablemente para todos los gobiernos. Las razones, mirá, yo creo que son muchas, pero la principal es que el campo no se sabe defender. Y esto les duele mucho que se lo diga a los productores, pero fíjate que los productores no tienen capacidad de lobby para explicar siquiera qué importantes son. Cuando vos mirabas el debate, yo lo comentaba días pasados, el debate, los últimos dos debates presidenciales, el campo, que es la principal actividad económica que tiene la Argentina, genera el 70% del ingreso de divisas, casi 4 millones de puestos de trabajo, paga los impuestos que todos conocemos que pagan, que son el 20% de la recaudación y demás, no hubo una palabra para el sector agropecuario.
Y sin embargo, fíjate que otros temas, entre comillas, si querés, de menor importancia, para el desarrollo de la Argentina, como puede ser la LELIC, te llevaron gran parte del debate. Solamente Schiaretti hizo referencia y que justamente por conocimiento de cómo funciona el día a día en el campo y por hablar de federalismo, entre otras cuestiones, pero por conocer cómo es la labor y cuáles son todas las trabas que tiene un productor justamente. Y además es un gobernador de una provincia que tiene una gran participación en la actividad agropecuaria, como es Córdoba, además que es una provincia que tiene mucho desarrollo en el tema de biocombustibles. Bueno, todos esos temas que uno diría conociendo cómo es, porque la rápida respuesta que te da el campo, si al campo le das herramientas, en 6 meses tenés la respuesta, que es el tiempo de una cosecha. Y sin embargo, nadie habló del campo en el debate. Entonces vos decís, realmente hay razones para tener grandes expectativas y la verdad es que no. Ahora, por otro lado, habría que preguntar a los políticos de dónde piensa que van a salir los recursos para los próximos meses. Porque ya tuvimos el ejemplo de la sequía, el impacto que causó, fíjate que sirvió para argumentar muchas cosas de los problemas que hemos tenido en estos meses, y bueno, y ahora en lo que viene, ¿qué es lo que va a pasar, no? Así es. Carlos, te agradezco por el tiempo. Un abrazo, Martín. Un abrazo.